Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera sesión virtual de la clase de literatura. Espero que estén bien, espero que podamos vernos pronto y espero que hasta el día de hoy estos videos que he hecho para ustedes hayan sido de utilidad y que estén ayudándoles a comprender un poco mejor los temas. En las sesiones pasadas, algunos de ustedes me han comentado que tienen un poquito de dificultades para realizar el análisis literario o para comprender las lecturas de la forma como yo espero. Dado esto, he decidido hacer este video con algunas estrategias que les pueden ayudar y les van a permitir mejorar su comprensión lectora. Estas estrategias no son las únicas estrategias que hay, son estrategias que a mí me han ayudado a lo largo de mi vida y que espero que les ayuden de la misma manera. Me gustaría dejar claro, antes de iniciar propiamente con las estrategias, que cuando nosotros leemos un texto podemos hacer diferentes tipos de lecturas con el mismo texto. Podemos hacer una lectura oral en la que leemos en voz alta, podemos hacer una lectura silenciosa, podemos hacer una lectura comprensiva, podemos hacer una lectura superficial, o a lo mejor, como muchos de ustedes hacen, una lectura recreativa. Dependiendo del tipo de lectura que estemos realizando, será el tipo de estrategia que nosotros llevemos a cabo y también depende del tipo de lectura que hacemos, el propósito que tenemos. A lo mejor yo realizo una lectura en voz alta para mejorar mi dicción, pero no significa que no pueda comprender la lectura. En el tipo de lectura que nos vamos a centrar hoy es en el tipo de lectura de comprensión. Y en lo que sigue les voy a dar algunas estrategias o algunos tips que les ayudará a mejorar su comprensión lectora. Antes bien, me gustaría también aclarar que la comprensión lectora y comprender un texto es un proceso. Esto significa que hay muchas acciones que se llevan de manera simultánea cuando nosotros hacemos una lectura. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo una lectura, estamos llevando a cabo múltiples acciones mentales, ¿ok? Eso es algo que quiero que quede claro y que es un proceso, ¿ok? Puede ser que mientras hacemos una cosa estemos realizando otra. Vamos a hablar de las estrategias que les van a ayudar a mejorar su comprensión lectora. Vamos a dividir estas estrategias en tres grandes etapas. Una primera etapa que ocurre antes de nosotros adentrarnos a la lectura, una segunda etapa que ocurre cuando estamos leyendo y una tercera etapa que ocurre tras finalizar nuestra lectura y que probablemente nos invite a leer el texto nuevamente. Antes de iniciar la lectura, lo que ustedes tienen que hacer es recopilar todo el conocimiento previo que ustedes tienen. Por ejemplo, en el caso de la lectura sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una bella mañana de abril, el conocimiento previo fue dado por lo que ustedes conocían del autor. Algunos de ustedes ya lo conocían, algunos otros no lo conocían, pero yo les brindé 2 párrafos en donde les escribí una pequeña reseña muy breve sobre el autor. Esto nos permite identificar y recopilar el conocimiento previo que nosotros tenemos del autor, es decir, por ejemplo, datos biográficos, su contexto, el contexto donde se escribe la obra, el contexto de producción, etc. Todo este tipo o toda esta información y conocimiento nos permite conectarnos con el texto y realizar la segunda cosa que tendremos que realizar cuando nos encontramos con un texto, que es la predicción. Una vez que nosotros decimos, a ver, ¿qué sé de Horacio Quiroga? Bueno, sé que tuvo una vida muy trágica, sé que se suicidó, sé que mató accidentalmente a su amigo, sé que su papá se murió, que su padrastro también, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, ese conocimiento previo, nos permite crear una conexión con el texto y esa conexión nos permite crear predicciones guiadas. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con el título de un cuento, de un texto, de un ensayo, de lo que sea, ese conocimiento previo nos permite decir de qué creo que va a tratar el texto, pero esas predicciones no son predicciones descabelladas, sino que están fundamentadas y guiadas por el conocimiento que yo tengo del autor, del contexto o de la obra. Una vez que hemos hecho esto, podemos iniciar la segunda etapa, que es la etapa que ocurre durante la lectura. Como les he dicho ya en diversas ocasiones, es muy probable que nosotros tengamos que hacer más que una sola lectura del texto. En esta primera lectura, ya que hemos hecho la predicción y todo eso, en esta primera lectura yo les quiero pedir 2 cosas. Una,
que encuentren un espacio en su casa, en su cuarto, en donde sea que ustedes estén, en el que se sientan cómodos y en el que puedan realizar su lectura. Por ejemplo, a mí me gusta leer en el jardín, ¿ok? Van a encontrar ese espacio y les voy a pedir que en esta primera lectura se dejen llevar por el texto. Lean y solamente traten de imaginar. Lean e imagínense, creen imágenes visuales, recreen los sonidos, los olores, los sabores, las texturas que el autor está describiendo para ustedes y creen ese mundo imaginario y siéntanse ustedes partes de la historia. Mientras están haciendo esto, como yo les decía, la lectura es un proceso y eso significa que hay muchas acciones que se llevan a cabo de manera simultánea. Mientras ustedes están imaginando y están haciendo la lectura, ustedes son capaces también de identificar qué es eso que no están entendiendo. En ese momento, mientras están leyendo, es buena idea que ustedes subrayen o que anoten en algún lugar las palabras que no conocen. Por ejemplo, en el caso de la lectura del alambre de púa, yo hice esto. Yo subrayé con un marcatexto las palabras que yo consideraba que ustedes no sabrían su significado o las palabras que yo no conocía, que también es cierto. ¿Okay? Entonces, en esa primera lectura lo que hacen es eso. No es necesario que en esa primera lectura ustedes comprendan el significado de todas las palabras, pero sí es preciso que ustedes puedan identificar qué saben y qué no saben. Al final de esta primera lectura, ustedes tendrían que ser capaces de narrar lo que sucedió o de narrar la historia en sus propias palabras a alguien más. Júntense con un amigo, bueno, ahorita no, hagan una videollamada, llámense por WhatsApp, no sé, como ustedes quieran, o a sus papás, a sus hermanos y cuéntenles la historia. Oye, fíjate que leí una historia, bla, 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 bla. Lo importante de esta parte es que ustedes lean, que se lo imaginen y que sean capaces de reconstruir la historia en sus propias palabras. Cuando ustedes cuentan lo que sucede en sus propias palabras, lo que nos está diciendo es que de hecho interiorizaron la lectura, que la entendieron y que son capaces de decir lo que sucedió porque lo han comprendido. Ese es como un nivel de comprensión. Eso es bien importante. Una vez que han hecho esto y que ya terminaron la lectura, a lo mejor esta persona les dice, oye, pero ¿y por qué pasó esto? O por qué en el cuento de la chica 100% perfecta para mí, ¿por qué no se lo dijo? ¿O sí se lo dijo? Y tú te quedas, ay, no sé. Esa parte en la que ustedes se preguntan sobre acciones o sobre eventos de la historia y que a lo mejor se dan cuenta que pueden contestar y que no pueden contestar, se le llama metacognición, en la que ustedes se dan cuenta de lo que sí pueden, de lo que sí saben o de lo que no saben de la historia. Y esa parte es muy importante cuando estamos comprendiendo un texto. Al terminar esa lectura y al darse cuenta de esto, es probable, y los invito a que hagan una tercera lectura o a lo mejor es su cuarta lectura. El punto es que tienen que leer otra vez el texto para tratar de comprender esas partes que no han quedado del todo claras. Es muy probable que de algunas palabras que ustedes seleccionaron se den cuenta que muchas de esas pueden deducir el significado por el contexto. También es probable que algunas de esas no la puedan deducir y para eso están nuestras sesiones y para eso yo les ayudo con la parte del vocabulario. El vocabulario nos ayuda efectivamente para ampliar nuestro vocabulario, pero también nos permite entender ciertas partes del texto y darnos cuenta si lo que habíamos entendido de hecho era así o no. Una vez que ya hayan hecho las lecturas que ustedes consideren necesarias, sería bueno y una buena estrategia es la de crear preguntas. Imagínense por un momento que ustedes son los profesores y que ustedes van a evaluarse. Creen preguntas que ustedes considerarían que vendrían en un examen o en un quiz. Por ejemplo, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es el desenlace? ¿Por qué fulanito dijo? Y las preguntas que son bien importantes en este tipo de lectura es el por qué. Siempre, siempre pregúntense por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el autor decidió decir estas palabras y por qué no dijo otras? Y entonces cuando hacemos ese tipo de preguntas y cuando tratamos de resolverlas, nos damos cuenta que estamos realmente comprendiendo el texto. Acuérdense que un cuento o una novela o cualquier otro tipo de texto, cuando las leemos, no solamente es importante entender y leer lo que dicen las palabras, lo que dicen las líneas, sino también leer entre las líneas. Lo que no nos dice el autor y la elección de palabras que él hace es muy importante a la hora de comprender un texto y de analizarlo. Nada de lo que está en un libro es fortuito. Todo está en el libro por algo.
y es nuestro deber como lectores tratar de entender eso. Cuando ustedes leen, no solamente consideran al autor, sino también tienen que considerar lo que ustedes piensan y lo que ustedes creen respecto al autor a partir del conocimiento que ustedes ya tienen. Acuérdense que nosotros siempre estamos emitiendo un juicio sobre algo. La idea es que más adelante, cuando ustedes puedan construir y argumentar un ensayo, puedan argumentar un ensayo a partir de, por ejemplo, alguna lectura. A lo mejor alguno de ustedes podría decirme que las lecturas de Horacio Quiroga en realidad hablan sobre el amor. Bueno, si quieren hacerlo, necesito que presenten evidencia y es preciso que argumenten. Pero para hacer eso, antes de poder argumentar y de llegar a esa parte, necesitamos comprender lo que nos está diciendo el autor. Esto es todo por hoy. Espero que este video haya sido de ayuda. Espero que haya sido un poquito más ameno. Traté de cambiar un poco el escenario y la forma en cómo estamos grabando esto. Acuérdense que si tienen alguna duda respecto a este tema y hay algo que no quede claro o les gustaría que les explicara algo mejor, con toda confianza pueden unirse a las sesiones de Webex. Ya tienen el link y la contraseña, los horarios y los días para hacer sus preguntas. Espero que haya sido de ayuda y espero verlos pronto. Adiós.